Pues ahí estamos. Bueno, pues hola. Hola a todos los que van a ver la grabación. Bueno, pues el día de hoy vamos a continuar con parte del temario que quedamos pues pendientes. El siguiente tema a tratar pues justamente va a ser el de paludismo. Recordarán que este microorganismo pues forma parte todavía de los protozoarios hemáticos. Y bueno, aún nos falta un protozoario hemático y ya después protozoarios un poquito más, no tan, bueno, sí interesantes, pero pues muy diferentes. Sin embargo, pues decidimos como dar este tema muy aparte de los otros protozoarios porque resulta que este microorganismo en particular que se llama Plasmodium especies, porque va a haber diferentes, y bueno, pues importante, ahorita vamos a conocer que cada especie está asociada a una enfermedad distinta, a regiones a regiones, a regiones geográficas específicas. E incluso, pues el tratamiento va a cambiar. Entonces, la identificación de especies de Plasmodium falciparum va a ser muy, muy importante. Además de eso, pues resulta y resalta, les voy a dar un poquito de spoiler, que el paludismo, que es la enfermedad producida por Plasmodium, este microorganismo que conoceremos ahorita, resulta ser una enfermedad muy importante porque llega a causar mucha morbimortalidad y de hecho a nivel global el paludismo, Plasmodium, va a ser el microorganismo más importante de todos en cuestión del temario de parasitología, ¿ok? Entonces, si alguna vez ustedes se preguntaron, pues, ¿cuál es el parásito más importante en el mundo en cuestión de, pues, enfermedad, morbilidad y mortalidad? La respuesta, pues, es el parásito que vamos a ver ahorita, ¿no? Plasmodium falciparum. Entonces, pues fíjense, ¿no? Plasmodium. Bueno, Plasmodium existen varios. Dije falciparum porque es la más popular, pero ahorita incluso vamos a ver que esa no es la que más nos va a interesar a nosotros, ¿ok? Entonces, bueno, pues respecto a esto, pues esto ya lo vimos, entonces podemos ponerlo de color verdecito, fíjense. Atostoma, Leishmania y Trypanosoma, pues los aprendimos el fin de semana pasado. Y el día de hoy, pues vamos a ver malaria, ¿sale? Aquí fíjense que se enfocan justamente en dos especies en particular. Esas van a ser justamente las que más énfasis le vamos a dar en la clase. Y ya, pues el sábado vamos a ver toxoplasmosis con amibas de vida libre y protozoarios de transmisión sexual. Y les digo que el día domingo, pues vamos a ver los artrópodos de importancia médica, que estos serían los ectoparásitos, ¿sale? Y ya con eso, pues terminaríamos este fin de semana el temario de microbiología, bueno, de parasitología, ¿ok? Bueno, pues vamos a comenzar hablando de las generalidades de este bichito. Entonces, aquí a la izquierda, pues ya saben, siempre ponemos nuestro título. Generalidades. ¿Ok? Bueno, pues resulta que lo primero que vamos a decir de este bichito de Plasmodium, bueno, pues de una vez vamos a escribir su nombre, de Plasmodium especies, será que este bichito, pues evidentemente se trata de un protozoario, y nosotros sabemos que los protozoarios los podemos identificar dentro de grandes grupos, ¿no? Mastigóforos, amibas, otros, ¿no? Bueno, pues el que justamente va a recaer en este va a ser los del género Apicomplexa, ¿ok? Va a ser de los apicomplexa. Entonces, esto va a ser importante porque ya sabemos que los apicomplexa van a tener dos características bien, bien importantes. ¿Alguien me podría recordar cuáles son esas dos características de los apicomplexa que nos interesan bastante? Exacto, uno va a ser pues esta estructura especializada conocida como complejo apical, muy bien. Y que justamente esta primera característica se relaciona muy estrechamente con la segunda. De hecho, esta primera característica le permite esta segunda característica justamente, ¿no? O facilita. Y eso precisamente es que van a ser microorganismos intracelulares. ¿Sale? Em, Entonces, bueno, pues eso es importante y resulta que Plasmodium pues va a ser de este tipo, ¿no? Ahora, bueno, otras cosas que también podemos decir del género, bueno, del fila apicomplexa, será que vamos a tener dos mecanismos de reproducción bien, bien específicos. ¿Se acuerdan cómo se llamaban?
¿Se acuerdan cuando nosotros, bueno, para esto, por ejemplo, les voy a dar una pequeña pista? Recuerden cuáles eran los tipos de reproducción que tenían los coccidios, ¿no? Porque los coccidios también eran los otros grandes protozoarios, el otro gran grupo de protozoarios que pertenecía al filo apicomplexa. Si no se acuerdan, exacto, uno va a ser la gametogonia, que tiene como finalidad producir gametos y que estos gametos van a producir oquistes maduros finalmente, ¿sale? Entonces vamos a tener la gametogonia. ¿Alguien me puede decir la gametogonia si es un tipo de reproducción sexual o asexual? Y efectivamente la otra sería la esquizogonia. ¿Ok? Entonces, la gametogonia, pues justamente va a tener como, bueno, va a ser un tipo de reproducción sexual en donde se involucren los gametos, el microgameto y el macrogameto, tal vez ahí refresco un poquito su memoria, mientras que la esquizogonia va a ser un tipo de reproducción asexual. ¿Ok? Y bueno, pues en este caso, el objetivo que nos, bueno, si nosotros le pudiéramos decir así como de, pues, ¿qué objetivo tendría la gametogonia? Sería producir finalmente un oquiste maduro, ¿sale? ¿Y cuál es la reproducción de cuál es el objetivo de la esquizogonia finalmente? Producir trofozoitos. ¿Sale? Entonces, bueno, estas van a ser características que habíamos conocido en los coccidios, que se van a repetir también en Plasmodium, al fin y al cabo, pues bueno, pertenecen a un mismo fila, y así, ¿sale? Entonces, eso es respecto a las generalidades, ahora sí como del género Plasmodium, pero este género se va a subdividir en distintas especies, ¿ok? La más importante para nosotros los mexicanos va a ser Plasmodium vivax. Vamos a ponerlo por aquí abajo. Vamos a tener a Plasmodium vivax. ¿Ok? Así como de Viva México, bueno, pues esa mero. Entonces, bueno, ¿por qué nos va a ser de mayor importancia? Bueno, porque resulta que se dice que esta especie va a ser endémica de muchas regiones del mundo, pero en especial en México, ¿ok? Endémica en México. Endémica en México. ¿Sale? Hay otras regiones donde va a ser endémica. De hecho, pues ahorita vamos a ver el mapa para que ustedes más o menos se den una idea. Y de manera muy interesante, Plasmodium vivax, pues a nivel mundial no representa tantas infecciones. O sea, vivax va a presentar aproximadamente un 3,5% del total de infecciones por Plasmodium, ¿sale? Y después vamos a seguir a conocer a la segunda gran especie de importancia médica, que va a ser Plasmodium falciparum, ¿sale? Ahora, Plasmodium falciparum, a gran diferencia de Plasmodium vivax, esta va a representar cerca del 94% de las infecciones producidas por Plasmodium a nivel mundial, ¿sale? El 94% de infecciones, ¿sale? Entonces nosotros podemos ver que si de plano, pues en México, bueno, si de plano en el mundo Plasmodium vivax tiene poquitas infecciones a comparación de Plasmodium falciparum, eso significa que vivax está muy, aglomerada en regiones geográficas específicas y justamente México, pues recae dentro de esa clasificación. Entonces, bueno, para esto, para comprender un poquito más, vamos a bajar y quiero que vean aquí, esta es una distribución del mapa en donde yo le pondría como título endemicidad. Y vamos a ver pues la endemicidad tanto de Plasmodium vivax como de Plasmodium falciparum. Entonces el primer mapa que nosotros tenemos aquí justamente va a ser de Plasmodium vivax. Y entonces, ¿qué podemos ver? La prevalencia de malaria producida por esta especie. Podemos observar que justamente, miren México, o sea, de que México está pintado aquí, también partes de Sudamérica y ciertas partes del sudeste asiático, del continente, bueno, de África incluso, ¿no? Sin embargo, pues les digo que estas, a pesar de que se vean así, pues no van a ser tan importantes y se agrupan en un territorio en específico. No sé ustedes, pero a mí me causa mucha curiosidad cómo es que esta franja, o sea, de que en medio pinta que no hay Plasmodium.
está raro, ¿no? No sé si sea por la altura del terreno, pero pues por aquí, no sé, en Veracruz me imagino que habría, en Guerrero, no sé, es bastante extraño, también me llamó muchísimo la atención esta distribución. En el artículo que leí, pues no dice nada al respecto, pero pues ahí lo, ahí lo dejo, ¿no? Les paso mi duda. Y entonces, pues, por ejemplo, vamos a ver aquí abajo al Plasmodium falciparum. Y fíjense cómo a diferencia del anterior, pues en México Plasmodium falciparum prácticamente no existe. O sea, fíjense, o sea, estamos limpios. Pero de manera muy interesante, pues estamos totalmente llenos de Plasmodium vivax, ¿no? Entonces, por esa razón es que les digo que aquí en México el microorganismo más importante va a ser Plasmodium vivax, ¿ok? Y fíjense, ¿no? El otro parece, hasta parece como si le, si le pegaras una línea, ¿no? Al menos hasta aquí. Eso es interesante. Podría ser una como una cuestión geográfica, ¿no? De trópicos o algo aquí. Debe de pasar un trópico por ahí o algo, algo, algo. Bueno, pero el chiste es de aquí, de que así va a ser, ¿ok? Ahora, no solamente van a existir esas dos especies de Plasmodium, de hecho existen otras tres especies de importancia médica para el humano. Entonces vamos a poner aquí a la tercera, a la cuarta y a la quinta, ¿sale? La tercera va a ser Plasmodium oval. La cuarta va a ser Plasmodium malaria. Interesante, ¿no? O sea, que se llama igual que la enfermedad. Malaria, malariae. Y finalmente vamos a tener a Plasmodium, knowlesi. No, knowlesi, knowlesi, como conocimiento, pero así no escribo, como knowlesi, knowlesi, no, no, knowlesi. Ahí está. No, ajá, va. Ahora. ¿Qué características van a tener cada una de estas diferentes especies? Bueno, pues resulta que además de que Plasmodium falciparum evidentemente pues va a ser el Plasmodium más distribuido a nivel mundial, para fortuna, bueno, digo, para desgracia del resto del mundo, en México pues no tanto así, resulta que esta misma especie, Plasmodium falciparum, además de ser la más prevalente, va a resultar ser la más virulenta, ¿ok? Vamos a poner aquí que esta va a ser la más prevalente y al mismo tiempo la más virulenta. Eso significa que los cuadros clínicos que nosotros vayamos a presenciar en una infección de Plasmodium falciparum van a ser o van, sí, tienen una probabilidad de empeorar en relación a Plasmodium vivax, oval, malaria y Knowlesi. Si ustedes quieren conocer, por ejemplo, más sobre oval o malaria, estos van a ser microorganismos que no están como restringidos a una zona geográfica en específico, están muy distribuidos y la verdad es que su cuadro clínico no es tan grave. Vivax es como el punto medio entre el caso grave y el caso leve. Vivax puede presentar casos graves, sí, pero en la mayoría de los casos no nos vamos a preocupar, ¿sale? Entonces, bueno, pues Vivax, les digo. Y finalmente, Naulesi, esta va a ser una especie de malaria que está restringida únicamente en el sudeste asiático. Esta, por ejemplo, que está únicamente en Asia, sí se asocia a enfermedad grave y además es muy interesante porque también se ha visto que esta de aquí tiene una transmisión mediante zoonosis. Sin embargo, pues no, yo no indagué más al respecto de cómo sería el mecanismo de transmisión a partir de una zoonosis, pero se dice que también lo tiene, ¿no? Entonces, bueno, pues estas van a ser las generalidades. Y aquí al ladito, pues ya saben, ¿no? Vamos a poner epidemiología. ¿Sale? Muy bien, en cuestión de epidemiología, pues ya lo íbamos diciendo desde el comienzo, ¿no? Esta va a ser considerada la enfermedad parasitaria más importante del mundo debido a su alta morbilidad, alta mortalidad y pues su distribución que prácticamente está en todo el mundo, ¿se dieron cuenta? Entonces, bueno, en la mayoría de los continentes. Entonces vamos a poner que es la enfermedad parasitaria más importante del mundo, ¿sale? Y esto por su alta morbilidad, mortalidad y distribución geográfica, ¿ok? Muy bien.
Ahora, vamos a ver también justamente que Plasmodium falciparum, bueno, Plasmodium en general, disculpen, Plasmodium y especies, y la malaria o el paludismo, vamos a poner eso, malaria y paludismo van a ser sinónimos de una misma enfermedad que produce Plasmodium falciparum. Entonces vamos a poner aquí malaria. Bueno, paludismo es como, paludismo es un concepto mucho más utilizado en México y malaria es como más internacional. ¿Sale? Pero bueno, pues a mí me gusta más paludismo porque se parece más al nombre del bicho, Plasmodium. Pero pues, yo qué sé. Entonces, bueno, paludismo y malaria van a ser las enfermedades producidas por este Plasmodium falciparum. Y justamente, pues estas, si ustedes tienen que conocer algo, es que van a estar fuertemente asociadas a los determinantes sociales de la salud. Vamos a ver que los determinantes sociales de la salud em, tienen una asociación fuerte. Eso significa que poblaciones con desventajas estructurales pues van a presentar mayores incidencias, mortalidad de este microorganismo. Y además se ha visto que existen tres poblaciones a las que se les ha atribuido que presenten mayores riesgos de una enfermedad severa e incluso asociada a la muerte. ¿Y cuáles van a ser esos tres grupos de riesgo que nosotros debemos de cuidar y ponerle mucho ojo? Bueno, pues en primer lugar van a ser las mujeres embarazadas, ¿ok? Las mujeres embarazadas justamente pues están en una situación donde pues por la condición en la que se encuentran pues se encuentran inmunosuprimidas, además de que es una población como doblemente vulnerable porque no solamente es un ser vivo, sino ya tal vez dos, uno en desarrollo. Entonces, pues eso, ¿no? No solamente afecta a la mamá, afecta al chamaquillo y aumenta la mortalidad en cuanto al parto, ¿no? Otra van a ser justamente los niños, ¿ok? Entonces los niños van a ser el otro gran grupo en donde se ha visto mayor mortalidad por, por el paludismo. Y finalmente el tercero van a ser aquellos viajeros que resulten no tener inmunidad previamente, ¿no? Entonces van a ser viajeros a zonas endémicas y estos pues que no tengan, bueno, viajeros sin inmunidad. Ahora bien, todo esto, evidentemente, estas poblaciones únicamente van a estar en riesgo, nos van a preocupar si pues estén en un lugar endémico, ¿sale? Endémico, en un lugar endémico, y vamos a poner aquí que estos son los factores de riesgo de enfermedad grave y muerte, ¿sale? Entonces, bueno, pues si no sé, a un niño, a una mujer embarazada o a un gringo que viene, si les da malaria, paludismo, pues nos vamos a preocupar algo. ¿Sale? Ok, bueno, pues ahora vamos a ir a la parte de la transmisión. ¿Sale? Esta se va a llevar a cabo mediante una inoculación de la fase parasitaria que van a ser los esporozoitos. Entonces vamos a poner aquí inoculación de vamos a poner aquí. Esporozoitos, ¿ok? Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a poder, pues, adquirir esta infección? Lo más importante es que se va a tratar de una enfermedad transmitida por vector, ¿ok? Y el vector que nos va a transmitir principalmente esta enfermedad va a ser uno conocido como Anopheles especies, ¿sale? Que va a ser justamente, pues, un mosquito. em, que no tenemos que saber demasiado acerca de él, solamente que la hembra es la que nos infecta y pues cómo lo hace. Y además existen otras rutas de transmisión que deben de tener en cuenta, pero que no son tan importantes, como por ejemplo la donación de órganos.
de tejidos, disculpen, ya sea, por ejemplo, tejido sanguíneo, como pues justo sangre, o pues algún órgano sólido, ¿no? Entonces ahí también puede haber riesgo. E incluso existe un tipo de transmisión vertical, les decía, congénita. Esto puede ser dos, congénita o a través del canal de parto, sin embargo es sumamente extraño, ¿sale? Pero que sepan que también existe, que sepan que también se puede transmitir de esa manera. Y así sale. Resulta que este microorganismo dicen que vive muchísimo en las zonas tropicales y subtropicales. Y si nosotros pudiésemos como hacer un pequeño, ¿cómo les diré? Como una pequeña, mm, un pequeño inciso. Es muy interesante decir que el humano, en términos como muy estrictos, vamos a ser el huésped intermediario de todo el ciclo biológico de Plasmodium, mientras la hembra del mosquito Anopheles va a ser el huésped definitivo. ¿Por qué? Porque resulta que aquí en el humano solamente vamos a presentar, bueno, el microorganismo va a presentar únicamente la esquizogonia, es decir, una reproducción asexual, mientras que en el mosquito presenta una gametogonia, la reproducción sexual. Entonces, pues somos huéspedes intermediarios, ¿no? Dudo que se los pregunten aquí, eso es una pregunta mucho más común en el Mintos, pero si tratásemos de abocarlo pues a este bichito, pues diríamos eso, ¿no? Muy bien, entonces, ¿alguna duda, pregunta respecto a generalidades y epidemio de Plasmodium? Ok, vientos. A ver, dice, ¿puedes repetir lo del mosquito? Ay, ok. ¿Qué parte? Ah, ya, ya, ya. Resulta que en el mosquito el microorganismo va a presentar la gametogonia. Eso lo hace un huésped definitivo porque tiene una reproducción sexual. O sea, las fases sexualmente maduras que van a ser los gametos van a desarrollarse en el mosquito. Por eso vamos a considerar al mosquito como un huésped definitivo. Mientras que aquí en el humano solamente se va a presentar la esquizogonia, es decir, la reproducción asexual, y nunca vamos a poder desarrollar en nuestros tejidos una fase sexualmente madura como el gameto. Entonces, por esa razón es que si aplicáramos la definición de tipo de huésped, la hembra del mosquito anófeles sería un huésped definitivo, mientras que el humano sería un huésped intermediario. ¿Ok? No se preocupen, eso va a quedar muchísimo más claro cuando lleguemos al ciclo biológico. Va, que va. Sí, de nada. Muy bien. Ahora. Aquí viene una parte densa. Entonces, vamos a ir con calma, vamos a poner muchísima atención, pero hay algo, hay algo de interesante en la morfología de Plasmodium, porque resulta que nosotros, a través de ciertas características morfológicas, vamos a poder determinar de qué especie se trata, ¿ok? Entonces, eso significa que em, pues vamos a tener que aprender distintas fases morfológicas y la neta es que tiene varias, ¿ok? Entonces vamos a poner aquí morfología. Ahora, Plasmodium va a ser un microorganismo intracelular. Eso significa que va a estar dentro de una célula. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, las fases diagnósticas que finalmente son las que a nosotros nos interesan y las que vamos a ver aquí, van a estar dentro, en la mayoría de los casos, de los eritrocitos. Vamos a ver que este microorganismo va a tener un tropismo hacia el hígado en fases tempranas de la enfermedad y hacia eritrocitos en fases, tardías. Entonces, las fases tardías en eritrocitos bueno, el tropismo tardío más bien, en eritrocitos va a ser muy útil porque, pues, ver la sangre es muy fácil, ¿no? O sea, en un frotis lo puedes hacer y en un frotis podemos detectar malaria. Entonces, prácticamente en la sangre nosotros vamos a poder ver o le vamos a tener que prestar atención a distintas características. En realidad van a ser una, dos, van a ser como cinco características, de cada microorganismo para que
le entendamos, ¿ok? Entonces, en lugar de hacerlo así, mm, déjenme ver cómo lo ordeno. Vamos a ocupar esta primera hoja para hablar de los microorganismos más importantes y en la segunda, pues de los menos. Entonces, primero vamos a comenzar con Plasmodium vivax, ¿ok? Entonces, aquí en la izquierda vamos a poner Plasmodium vivax. Y el segundo más importante, pues va a ser Plasmodium falciparum, ¿sale? Lo voy a poner un poquito más arriba, aquí mero. Entonces, ¿qué es lo que nos va a interesar respecto a esto? Pues resulta que vamos a tener las siguientes características. Quiero hacer como una tabla. Espero que me salga, a ver si no está nada raro. Vamos a ver, uno. Aquí va a ser, espérenme. Déjenme ver si puedo hacer una tablita para que quede un poco más ordenado. Y vamos a tener aquí al eritrocito. Voy al eritrocito, a la infección múltiple. Después de poner eritrocito, infección múltiple, nosotros vamos a poner cuerpos de inclusión. Esas van a ser las características que debemos de notar de cada eritrocito. A ver, mejor aquí le voy a poner morfología. Morfología del eritrocito. ¿Sale? Los cuerpos de inclusión. Muy bien. Después de los cuerpos de inclusión va a venir el trofozoito inmaduro. Que vamos a hacer especial énfasis en algo que acabamos a conocer como el anillo. Después del trofozoito inmaduro, pues vamos a tener al trofozoito maduro. Ahorita, a ver, ahorita voy a redistribuir un poquito mejor la tabla para que me quepan bien las imágenes. Trofozoito maduro, después sería el esquizonte y el gametocito. Y finalmente al gametocito. Ah, ok. Entonces, vamos a hacer esto un poquito más pequeño y escribirlo bien, porque tal vez la morfología del eritrocito o sea, no ocupa tanto espacio. Morfología del eritrocito. Y vamos a moverlo un poquito para no... y luego aquí, infección múltiple también va a ser muy delgadita porque solamente va a ser entre sí, ¿no? Infección múltiple. Ok. Bueno, pues creo que con esto ya podemos medio redistribuir esto. Y antes de pasar a la parte de abajo, pues yo creo que sería buena idea este copiar y pegar, porque esto mismo lo vamos a ocupar para acá abajito, ¿ok? Solamente que aguas, porque aquí abajito vamos a, en lugar de describir una sola especie, pues vamos a describir a tres, ¿sale? Bueno, pero ahorita vemos. Uf, perdón. Entonces, ya una vez que tuvimos esta tabla, tal vez hubiera sido mejor idea ya habérselas dado antes, o sea, de que hecho. Mm,
Pero bueno. Entonces, morfología del eritrocito. ¿Qué vamos a ver nosotros respecto a la forma de nuestro eritrocito infectado por Plasmodium? Y aquí vamos a ver que Vivax, al ser el más importante, será el que nosotros pues conoceremos primero, al menos en México. ¿Ok? Entonces, la morfología del eritrocito en infecciones por Plasmodium vivax se dice que este microorganismo dentro de las mismas células eh, llega a aumentar el tamaño del eritrocito. Incluso llegan a decir que el tamaño de los eritrocitos infectados con Plasmodium vivax llega a ser del doble al de un eritrocito normal. Entonces, aquí vamos a poner a un eritrocito pues bastante grande. Y vamos a poner aquí aumentando, o sea, de que aumentado de tamaño. En algunas ocasiones, hasta dos veces, ¿ok? Esta va a ser la primera característica que nosotros vamos a conocer de Plasmodium vivax. Ahora, el eritrocito va a estar grande. Bien, sí, pero a mí qué me importa o sea, de saber eso. Bueno, pues porque vamos a ver que justo mientras nosotros vayamos encontrando más características que se parezcan a uno, vamos a atribuirle pues vamos a atribuirle, vamos a decir que se trata de esa especie, ¿ok? Muy bien, entonces después viene la infección múltiple. Resulta que algunas especies de Plasmodium, en especial Plasmodium falciparum, llegan a tener infecciones múltiples en eritrocitos. Eso quiere decir que vamos a ver más de una fase parasitaria dentro del eritrocito. Al menos en Vivax, el ver más de una fase parasitaria dentro del eritrocito mm, es posible, pero lo vamos a describir más bien como poco común. ¿Ok? ¿Sale? Poco común. Y ahora vamos a ir a los cuerpos de inclusión. ¿Qué son estos cuerpos de inclusión? Bueno, pues resulta que cuando Plasmodium, cualquiera de ellos, infecta un eritrocito, este va a provocar un pigmento. Y de acuerdo a la especie, este pigmento va a recibir un nombre diferente, ¿ok? Los gránulos o los pigmentos así se van a decir, que se van a escribir como gránulos, que se van a encontrar dentro de Plasmodium vivax, van a ser aquellos que se llamen gránulos de Schuffner, ¿ok? Schuffner, Schuffner. Entonces, a los eritrocitos infectados con vamos a verlos llenos, llenos de gránulos, conocidos como gránulos de Schuffner. ¿Sale? Y resulta que Plasmodium vivax va a tener realmente cuerpos de inclusión bastante, bastante abundantes, ¿ok? Ahora, cada vez vamos conociendo más características de Plasmodium vivax y ahora vamos a ir con el trofozoito inmaduro. Entonces, yo voy a copiar esto, duplicar y lo voy a poner aquí. De hecho, bueno, pues duplicamos porque prácticamente todos los que así. Bueno. Entonces, el trofozoito inmaduro de todas las especies lo vamos a describir como un anillo, ¿ok? Por eso aquí les ponía el anillo. Entonces, este anillo prácticamente es como la característica, o sea, es la fase morfológica dentro de los eritrocitos. Entonces, ¿cómo se ve el anillo de Plasmodium vivax, que es el trofozoito inmaduro? Más o menos se va a ver de la siguiente manera, ¿ok? Vamos a agarrar un colorcito azulado por acá y uno rojito, pero otro rojo. Mm, Bueno, pues resulta que el trofozoito de Plasmodium vivax se va a describir como un trofozoito ameboide y muy grueso, de hecho. Bueno, ameboide, no, más bien delgado. Un trofozoito ameboide que, bueno, de delgado a grueso. ¿Qué significa que sea ameboide? Bueno, que nosotros lo vamos a ver como de manera irregular. Un anillo, ¿cómo es? Pues un círculo, ¿no? Pero en este caso bueno, lo mejor no se los voy a poner porque intentando explicárselo va a ser un poco raro. Entonces, fíjense, vamos a dibujar un anillo ameboide y resulta que este trofozoito va a tener de manera muy característica puntos de cromatina que se van a ver como de color rojizo. Entonces, este va a tener un único punto de cromatina, ¿sale? Y va a ser algo ameboide.
Vamos a ponerle aquí trofozoito ameboide. ¿Vale? Muy bien. Ahora, cuando nosotros pasamos a la parte del esquizonte, trofozoito de... No, no, espérame, trofozoito maduro. Aquí me estoy confundiendo. Maduro, trofozoito... Ah, no. Ok, el trofozoito maduro ameboide, el trofozoito tal... Sí. Ay, esperen, déjenme aquí dibujo esto. Ahí está. Entonces, el trofocito más bien inmaduro va a ser delgado y el trofocito maduro va a ser ameboide. Esa era la pequeña confusión que había tenido, ¿ok? Ahora, cuando nosotros pasamos al esquizonte, el esquizonte prácticamente pues va a ser una fase parasitaria que se va a encargar de reproducir a los merozoitos, que finalmente esos son como, bueno, ahorita lo conoceremos en el ciclo biológico, pero eso también van a ser posibles verlos en el frotis sanguíneo y al menos pues para Plasmodium vivax lo importante es que dentro del esquizonte, que va a ser pues la estructura parasitaria, va a desarrollar merozoitos y por especie ya se han descrito cuántos merozoitos puede tener. Entonces los merozoitos dentro del esquizonte de Plasmodium vivax van a ser de entre 12 a 24 merozoitos, ¿sale? Va a contener de 12 a 24 merozoitos. ¿Y cómo se van a ver estos? Pues aquí de manera muy característica, pues se van a ver como pequeñas, yo los veo así como pequeños circulitos que se van a estar distribuyendo a lo largo de todo el eritrocito, ¿sale? Y estos, pues nosotros vamos a encontrar de 12 a 24, ¿sale? Ahora, en cuestión del gametocito, la verdad es que no hay que decir demasiado, o sea, solamente vamos a tener un microgameto y un macrogameto, que se va a ver como un cuerpo así y algo así. Ahorita no se preocupen, vamos a ver imágenes reales, pero solamente sepan que existe un microgameto y un macrogameto. En este caso, la verdad es que, bueno, microgameto y macrogameto. Gameto, ¿ok? Yo aquí les voy a poner un asterisco en cuáles serían las características que ustedes sí o sí deben de recordar para identificar una especie. En el caso de Plasmodium vivax, lo que se dice a lo que le debemos de tomar más en cuenta es primero a la estructura del eritrocito. Vamos a ver que los otros no los hacen crecer tan grandes como este. Entonces, ver un eritrocito agrandado aumenta la probabilidad de que sea Plasmodium vivax. La siguiente son los gránulos de Schuffner, ¿sale? Estos van a tener una cantidad de gránulos muy importantes, o sea, van a ser los más granulados. Entonces, si ustedes ven abundantes gránulos, eso significa que probablemente aumente la posibilidad de que sea vivax, ¿ok? Y la última van a ser los esquizontes. Bueno, el trofozoito maduro y los esquizontes, ¿ok? Entonces, si ustedes ven tras y tras, pueden hacer el diagnóstico, bueno, como de especie de este Plasmodium vivax. Claro que si ustedes ya empiezan a ver, pues, otras características como estas que acabamos de poner, pues aumenta más la probabilidad, ¿no? Pero en sí, estas cuatro serían las que yo les recomendaría enfocarse para ver en el microscopio y poder identificar la fase, bueno, la especie correcta, ¿ok? Entonces, ya que conocimos más bien, más o menos cómo es cada una de estas fases, pero ahora sí ya nos vamos a ir un poquito más de corrido y vamos a ir con Plasmodium falciparum. Resulta que Plasmodium falciparum va a ser uno que no cambie el tamaño del eritrocito, entonces este va a ser un eritrocito de tamaño normal. Entonces, ok, pero este sí va a tener, y es muy común que veamos infecciones múltiples. Es frecuente, ¿sale? Aquí los cuerpos de inclusión que puede llegar a tener, sin embargo, pues no van a ser tan abundantes como los de Pevivax, se van a conocer como gránulos de Maurer. Maurer. Gránulos de Maurer.
Maurer, ¿sale? Y bueno, pues van a estar así. Tras. En realidad, si ustedes me preguntan, ¿hay alguna forma de diferenciar los cuerpos de inclusión de uno y de otro? Yo les diría que no. Más bien les diría, no lo sé, pero según yo no hay como... tal vez con tinciones especiales se pueda, de que hacer más de un color que otro, pero nada que nos interese a nosotros. Ahora, vamos a ir al trofozoito inmaduro, es decir, al anillo, y aquí de manera también muy interesante va a ser de las características que más nos va a más nos va a interesar de Plasmodium falciparum, es que primero vamos a ver que presenta infecciones múltiples. Eso quiere decir que no solamente va a tener un solo anillo, sino que puede presentar más de uno, ¿sale? Porque habíamos dicho que es mucho más frecuente. Entonces aquí los trofozoitos inmaduros van a verse más o menos así. Uno y dos. Lo más común es que sean dos. Ya en raras ocasiones pueden presentarse tres, ¿ok? Entonces, infecciones múltiples. Otra cosa importante es que estos trofozoitos, estos anillos inmaduros, pueden llegar a presentar más de un gránulo de cromatina. Es decir, en lugar de este, que solamente tenía uno, aquí vamos a tener, por ejemplo, uno y dos. Y no sé, en este segundo, solamente uno, ¿no? Entonces vamos a poner que tienen de uno a dos gránulos de cromatina. Y una cosa también muy característica de Plasmodium falciparum es que algunos trofozoitos llegan a ser muy raros y se ponen como super esquizos y se van al extremo, a un extremo del eritrocito, es decir, se quedan aquí en la periferia. Fíjense muy bien, lo vamos a anotar, aquí está nuestro anillo, pero súper en la periferia, ¿sale? Y aquí vamos a poner igual su anillo de cromatina. A estos trofozoitos que vamos a ver en la periferia, nosotros vamos a decir que van a ser trofozoitos en forma de apliqué, ¿ok? Y esto, entonces, en su conjunto del trofozoito inmaduro, va a ser una de las cosas que nosotros vamos a prestar muchísima atención. También con la frecuencia. Y ya, ¿sale? Ahora, vamos a pasar al trofozoito maduro. El trofozoito maduro, la verdad es que es un poco frecuente, o sea, encontrarlo en sangre, en esta especie. Entonces vamos a poner aquí que es poco frecuente. Y de hecho, en alguna literatura llegué a escuchar que si veíamos trofozoitos maduros en sangre era de mal pronóstico para Plasmodium falciparum, o sea, de que neta estás mal. Luego, el esquizonte, esquizonte de Plasmodium falciparum va a ser muy similar al esquizonte de P. vivax en cuestión de sus merozoitos, es decir, también va a llegar hasta 24 merozoitos. Sin embargo, se ha visto que aquí el rango llega a ser tal vez un poco menor de 8 a 24 merozoitos. Se dieron cuenta que primero era de 12 a 24, luego de 8 a 24 merozoitos. Ahora, si tal vez nosotros lo quisiéramos diferenciar un merozoito digo, un esquizonte de Vivax que de Plasmodium, primero, el tamaño el eritrocito, ¿no? En Vivax va a ser mucho más grande. Y segunda, vamos a ver que estos merozoitos, al menos en Vivax, van a tener un comportamiento a agruparse. Mientras los de Vivax van a estar un poco más dispersos en el citoplasma del eritrocito, los de Plasmodium falciparum se van a agregar un poquito más. Es decir, los vamos a encontrar un poquito más juntos. Pues por aquí vamos a ponerlos. ¿Sale? ¿Sale? Mientras los otros, les digo, están un poco más esparcidos, estos van a estar un poco más concentrados. Y finalmente vamos a ver el gametocito. En cuestión del gametocito, vamos a observar que justamente Plasmodium falciparum va a ser la única especie que llega a deformar. Bueno, no hay otra. Bueno, pero va a ser una que cause una morfología muy característica en los gametocitos, que va a ser una en forma de plátano. Está chistoso. Porque vamos a tener aquí al eritrocito, vamos a ponerlo. Y resulta que el gametocito va a adquirir una forma de plátano. Sí, así es, suena bien raro, ¿sale? Y aquí adentro, pues va a tener igual sus puntitos de cromatina y todo eso. Vamos a ponerla.
en forma de plátano. O banana, como, pero yo le digo plátano. Y entonces, bueno, pues también esta va a ser una característica que pues va a ser muy evidente de este microorganismo. Y si nosotros quisiésemos pues ya hacer el diagnóstico de Plasmodium falciparum, deberíamos de ver si existen infecciones múltiples, es decir, más de un anillo, que existan de uno a dos gránulos de cromatina por trofozoito inmaduro, además de los de aplique que están en la periferia. Ver el número de merosocitos, pero más importante, ver el tipo de gametocito que hay. ¿Ok? Entonces, bueno, pues eso sería en cuestión a las dos especies de mayor importancia, pues en cuestión de ese temario. De hecho, dudo que les lleguen a preguntar lo que vamos a ver a continuación de las otras tres especies. Entonces, para mí, esta sería la diapositiva que no deben de olvidar y pues mucho menos lo que nosotros acabamos de poner como con asterisco. ¿Ok? Bueno. Pues vamos a continuar a aprender la morfología de las otras tres especies. Entonces vamos a primero poner, no, digo dos especies, porque no vamos a conocer todas. La de Asia, pues ni al caso. Entonces vamos a poner aquí a Plasmodium oval y a Plasmodium malaria. ¿Ok? Entonces, algo que yo les comento, bueno, mejor no se los digo. Bueno, sí, los voy a revolver. Mm, Entonces, vamos a ir con Plasmodium oval. Su nombre justamente recae en que este microorganismo pues va a modificar la morfología de los eritrocitos hacia una forma ovalada, ¿sale? Entonces, el eritrocito va a ser más o menos así. Si bien, fíjense, o sea, todavía conserva un poquito de su forma redonda, sí se ve un poco ovalado. Esta deformación del eritrocito evidentemente va a hacer que se vea o que se aprecie un poquito más grande, pero no tan grande, por ejemplo, como Vivax, que Vivax sí, les digo, hasta puede duplicar el tamaño del eritrocito. Este simplemente pues al serlo ovalado, pues lo aumenta un poquito, pero no tanto. Y lo más bonito de Plasmodium oval, es que este óvalo no solamente es un óvalo, sino que va a ser como un cometa, ¿ok? Porque el eritrocito infectado por esta especie desarrolla una malformación y les hace tener como piquitos, o no sé cómo, o sea, realmente no sé cómo se describe, pero más o menos se ve así. Y por esa razón es que también nosotros le vamos a decir que tiene una morfología como en forma de cometa. Está muy lindo. Aquí la infección múltiple va a ser rara, o sea, rara, es poco común verla. Los cuerpos de inclusión que nosotros vamos a ver desarrollados en infecciones por Plasmodium oval se van a conocer como gránulos de Schuffner-James, igual que el anterior. De hecho, P oval, imagínenselo como un hermanito pequeño de Plasmodium vivax. ¿Ok? O sea, aquí los gránulos se van a llamar gránulos de Schuffner. ah, Schuffner. De Schuffner-James. ¿Ok? Los anteriores eran de Schuffner y estos son de Schuffner-James. ¿Ok? En cuestión del trofozoito, nosotros vamos a observar, en este caso que, pues, bueno, no va a tener como ningún, bueno, va a ser un poquito robusto, va a ser un poquito gordito el trofozoito inmaduro. Entonces, si quieren, lo ponemos por acá. Va a ser algo tal que así, como un poquito más robusto. ¿Vale? El trofozoito maduro, pues la verdad no cambia demasiado, o sea, es lo mismo, robusto. El esquizonte, pues aquí lo más importante les digo es conocer el número de merozoitos. En este caso, P oval va a contar con un aproximado de 6 a 12 merozoitos.
Y estos pues van a estar distribuidos ahí en el citoplasma. Eso sí, así como uno, bueno, vamos a dibujar. De que uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¿no? Ahí va a estar nuestro esquizonte. Y finalmente, pues los gametocitos. En este caso, pues no van a tener como ninguna morfología mm, a destacar. Entonces simplemente vamos a dibujarlo así. Y en este caso, si nosotros tuviésemos que elegir justamente las características más específicas para guiarnos y aumentar las probabilidades de que sea de que sí la tenemos, pues deberíamos de fijarnos principalmente en la morfología del eritrocito, es decir, ver que está ovalado y ver que tiene una forma de cometa, y además en el esquizonte, ¿ok? Esos serían como los que las características que yo les diría que deberían de recordar más bien de Plasmodium oval. Y finalmente, Plasmodium malaria, este sí va a tener características interesantes. Primero que nada, este va a ser el único donde no va a existir como un aumento en el tamaño del eritrocito, sino más bien lo contrario, una disminución de su volumen. O bueno, de sí, de su tamaño. Entonces, este bichillo de aquí va a producir eritrocitos pequeños. Los eritrocitos van a estar infectados y van a ser pequeños. Aquí, tras y tras. Van a ser pequeños. No crean que tan pequeños. Más o menos creo que disminuyen un 25% su tamaño. O sea, tampoco es que sea demasiado. La infección múltiple, al igual que en P. oval, va a ser rara, o sea, nosotros no vamos a ver más de algún trofozoito o maduro y inmaduro, pues, presente. Y en este caso, los gránulos asociados a este van a ser los gránulos de Seaman, ¿sale? De Seaman. Esta es una doble N, Seaman. Entonces, tras. En el trofozoito, inmaduro, pues la verdad es que este sí va a tener un anillo delgado pequeño y característicamente solo con un punto de cromatina. Y aquí viene la parte importante, porque resulta que el trofozoito maduro de Plasmodium malaria va a tener una morfología muy particular, muy particular, pues se dice que este va a presentarse en forma de banda, ¿sale? Más o menos así, ¿no? Con su, acá de que con su gorra para atrás, ¿no? Y de animalito y todo, en forma de banda, ¿no? Entonces va a ser una banda que literalmente pues esté dentro del eritrocito, más o menos así, checan. Vamos a ponerle en banda. Y bueno, en cuestión del esquizonte, también el esquizonte tiene una característica bien bonita de Plasmodium malaria. Plasmodium malaria en su esquizonte va a desarrollar algo que, bueno, primero que nada va a tener igual de 6 a 12 merozoitos, de 6 a 12 merozoitos, pero estos merozoitos de manera muy bonita se van a disponer alrededor del centro del eritrocito. Vamos a dibujarlo, algo más o menos así, ¿sale? Y no sé ustedes, pero más o menos a qué se les hace, a qué se les figura esto. O sea, el que distintos óvalos como que estén alrededor de algo, como que les da. ¿Qué les da? Una flor, exacto, como que parece una flor. Entonces, los esquizontes de malaria se describen por tener una morfología en roseta, ¿ok? Y ya, finalmente, cuando nosotros nos vamos a la parte de los gametocitos, ahora sí que no hay ninguna como característica distintiva, va a ser muy común, y más o menos así, ¿ok? Entonces, si nosotros quisiésemos identificar a Plasmodium malaria, pues nos fijaríamos en la morfología del eritrocito, nos fijaríamos en los trofozoitos maduros y nos fijaríamos en el esquizonte, ¿sale? Entonces, les digo que es todo un tema porque
dependiendo de la especie, nosotros vamos a tener que fijarnos en alguna o en otra cosa. Aquí me decías, Vero, ¿qué dice después de esquizonte? Dice esquizonte y gametocito, o no sé si en algún otro lugar tenías esta duda, pero a ver, cuenta, o ya no. Gracias, Doc. Va, que va. Igual cualquier duda, pues me van comentando. Mm. Entonces, ok, que va. Entonces, bueno, pues esta es la morfología y vamos a practicar un poquito, o sea, no la vamos a tener tan difícil, pero vamos a ir una por una. Aquí, porfa. Ah, bueno, sí, vamos a primero ver las imágenes y después el ciclo biológico para que vayamos en sintonía. Entonces, si ustedes son flojos, no es cierto. Aquí les puse una imagen de prácticamente todas las fases morfológicas. O sea, aquí está el trofocito temprano, en desarrollo, esquizontes inmaduros incluso, esquizontes maduros, microgametos y macrogametos. ¿Sale? Entonces, vamos a ir primero a estas dos imágenes. Quiero que, bueno, aquí sí ustedes pueden ver el apunte, no hay tema. Practíquenlo después, pero si no, si es sin apunte, mejor. Entonces, es un frotis sanguíneo. Estamos viendo trofosoditos inmaduros. Eso significa que hay que enfocarnos en los anillos. Quiero que me digan ustedes cuál especie va a ser la que, por mayor probabilidad, por sus características, esté causando esta infección de las cuatro especies que conocimos. ¿Y por qué? Véanlo y díganme por qué. Estas dos son imágenes de una misma, o sea, estamos analizando estas dos imágenes. Vean ambas. A ver, a ver. Cuenten. Ah, véanla y díganme. Ok. No se preocupen, yo les voy a echar una mano. Miren, primero que nada vamos a ver la morfología del eritrocito, ¿sale? Podemos ver que los eritrocitos infectados, tras, pues en realidad algunos sí presentan ciertas deformaciones. Aquí fíjense que vamos a ver uno ovalado, uno circular, pero la mayoría de los infectados pues en realidad no presentan, o sea, van a ser como circulares y hasta cierto punto del mismo tamaño que los otros eritrocitos no infectados. Entonces podríamos decir que es una infección con eritrocitos de tamaño normal, posiblemente, ¿no? Eso nos va indicando a que va a ser posiblemente falciparum. Ahora, seguimos viendo. Vemos que existe, por ejemplo, un trofozoito aquí, uno acá. Fíjense, aquí hay uno en la periferia. Este que acabamos de identificar en la periferia va a ser la forma de apliqué, ¿sale? Y además de eso, vamos a ver que existen otros eritrocitos, fíjense, con una y dos anillos, o sea, una infección múltiple, ¿sale? Eso significa que estos trofozoitos inmaduros probablemente pertenezcan a qué especie. Ahora sí. Esto sería, muy bien, a Plasmodium falciparum, ¿sale? Y entonces, si es Plasmodium falciparum, estos gránulos que ustedes ven adentro serían considerados como gránulos de Mauer, o como dijimos es que ese nombre se me va, de Maurer, Maurer, ¿sale? Entonces, bueno, pues es Plasmodium falciparum, muy bien. Ahora vamos con la siguiente. Estas van a ser trofozoitos maduros, ¿ok? Yo les voy a, pues, remarcar un poquito la estructura parasitaria y quiero que ustedes me digan quién va a ser. Fíjense, es un trofozoito. Primero que nada, vean, o sea, los eritrocitos,
¿Ustedes cómo los clasificarían? ¿Del mismo tamaño, más grandes o más pequeños? Primero que nada. Son más grandes, muy bien. Entonces ya tenemos, por ejemplo, dos especies que los presentan más grandes, Vivax y oval. Entonces ahí vamos. ¿Son ovalados? Yo la verdad digo que no. Entonces aquí, por lo que hemos visto hasta el momento, ¿quién se imaginan que podía ser? Y además vean los eritrocitos. ¿Qué tienen adentro en mucha abundancia? Son más grandes. Y fíjense aquí cómo está nuestro trofozoito maduro, ¿no? Y fíjense cómo es que tiene una forma irregular, ¿no? Y aquí está su punto de cromatina. Efectivamente va a ser un trofozoito en forma ameboide. ¿Sale? ¿Ya se dieron cuenta? Entonces, estamos viendo trofozoitos maduros, acuérdense. ¿Qué especie presentaba eritrocitos grandes y trofozoitos maduros ameboides? Exacto. En este caso sería Plasmodium vivax. Muy bien. Este de aquí sería Plasmodium vivax. Y además, ¿qué decíamos de vivax, no? Tenía una abundante gránulos. O sea, vivax es el que más gránulos tiene. Y fíjense cómo es que... No, o sea, fíjense la cantidad de gránulos. Esos serían los gránulos de Schüffner. ¿Sale? Efectivamente va a ser Plasmodium vivax. Uy, dice, y que tiene forma ameboide, perfecto, sus gránulos, y Vivax, ¿es Vivax México acaso? Sí, ándale, es Vivax México. Muy bien, pues entonces esta será como la característica importante, o sea que vamos a ver. Ahora, estos van a ser trofozoitos también maduros. Entonces, nosotros podemos ver que tenemos a nuestro eritrocito. Primero, ¿lo describirían más grande o más pequeño a comparación de los demás, los infectados? Que sería este aquí y este de acá. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Como más grande, más pequeño? A ver, digan. ¿Lo ven igual? ¿Más grande o más pequeño? ¿Normal o más pequeño? Yo también diría que es normal o más pequeño. Entonces, vamos a poner que es más pequeño tirando a normal. Y la única especie que conocemos que hace los eritrocitos más pequeños, pues ya sabemos cuál es, pero no nos adelantemos. Entonces, además vemos un trofozoito que fíjense, está más o menos así. ¿Cómo se le conoce a esta morfología del trofozoito? Exactamente, estos van a ser los trofozoitos maduros en banda, ¿sale? Y el único microorganismo que produce esto y además, pues, eritrocitos pequeños, va a ser Plasmodium malaria. ¿Ok? Perfectísimo. Muy bien. Vamos excelente hasta el momento. Luego, miren, aquí tenemos otros trofozoitos maduros. Primero, morfología del eritrocito. ¿Cómo lo ven? ¿Igual, más grande o más pequeño? Y fíjense cómo está nuestro eritrocito. Lo vemos más grande, lo vemos incluso ovalado, o sea, va a ser más grande, va a ser ovalado y aparte parece como si fuera un cometa. Eso significa que qué especie lo va a estar causando. Grande, ovalado y en cometa, ¿qué va a ser? Exactamente, va a ser Plasmodium oval, porque oval de ovalado, ¿no? Y los cometas son ovalados. De hecho, hasta parecen fantasmitas, ¿ya vieron? Como del Pac-Man. Bueno, entonces esos serían los trofozoitos maduros. Y entonces, si este es Plasmodium oval, estos gránulos que podemos ver en su interior, ¿cómo se van a llamar?
Gránulos de Schuffner James. Muy bien. Y de hecho, fíjense que justo también son muy granulados, ¿no? O sea, Oval y Vivax son como hermanitos, porque se parecen bastante, ambos hacen grande eritrocito, ambos tienen nombres de gránulos iguales y con mucha, mucha abundancia en ellos, ¿ok? Y bueno, pues vamos a ir a esta, que van a ser esquizontes. Entonces, fíjense, estos dos, se las voy a poner fácil. Uno de estos dos es de Plasmodium falciparum y y otro va a ser de Plasmodium vivax. ¿Cuál dirían que es cuál? Con las características que hemos dicho. Uno es de Plasmodium vivax y otro es de falciparum. Pueden ver apuntes si lo que quieran, pero díganme cuál creen que sea de cada uno y por qué. A ver, les doy, ¿qué les parece? No sé, 2 minutitos para que le piensen. A ver, por aquí. Ah, bueno, no, aún no. Pero uno de estos es Plasmodium vivax, uno de estos es oval. ¿Cuál es cuál? Dice, Falciparum es el de la derecha, porque están más juntitos. Derecha anatómica, ala, eso me agradó. Pero ¿cuál es? O sea, ¿es derecha mía? ¿O derecha anatómica? Bueno, esta, ¿no? ¿Derecha anatómica? ¿Qué? Este es No entendí. Estoy bien, güey. Esto es Plasmodium falciparum, dices, ¿no? Efectivamente. ¿Sí? Así es. Porque decíamos que el número de merozoitos, al menos entre Falciparum y Vivax, van a ser los mismos, ¿no? Van a ser de entre 8 a 24. Y aquí habíamos comentado que eran de entre 8 a 24 y 12 a 24. La mitad, ¿no? 12 a 24. 8 a 24. De 12 a 24, pero la neta es que pues ni los puedes contar, ¿no? O sea, están muy juntos. La cosa es que en uno habíamos dicho que en Vivax iban a estar un poquito más aglomerados, mientras que en Vivax iban a estar difusos a lo largo de todo el citoplasma. Entonces, es una característica que nos podría indicar, aquí sí, o sea, sí, sí, efectivamente sí es así, que nos podría indicar pues justamente esta diferencia. Ahora, vamos a ir a la parte de la derecha. ¿Quién se imaginan que es este de la izquierda? Y díganme por qué. Y después vamos a ver el de la derecha. Es que esta es mi izquierda. Ah. Este de aquí a la izquierda, primero. A ver, vamos a darles una pequeña ayuda. ¿Ya se dieron cuenta quién es? Este va a ser justamente uno de Plasmodium oval. ¿Ok? Vemos un eritrocito ovalado en forma de cometa, entonces no debemos de darle más vueltas al asunto. Probablemente sea Plasmodium oval. Mientras que este de aquí justamente va a ser la morfología del esquizonte en roseta. ¿Sale? Que lo que les decía, los merozoitos como que se aglomeran alrededor de un centro y pareciese como si fuera una rosa. Y efectivamente, pues este va a ser de Plasmodium malaria. ¿Ok? Efectivamente. Sale. Y ya por último vamos a ver los gametocitos. ¿De quién van a ser estos gametocitos? Digan ustedes. Y que justamente, pues, y este es el mismísimo eritrocito deformado. ¿A quién? ¿Quién es el único que va a dar esos gametocitos? Efectivamente va a ser Plasmodium falciparum. ¿Sale? Y entonces, bueno, pues creo que más o menos se entendió el asunto de la identificación morfológica de especies. Entonces, no se dejen ir, aún así yo les doy la recomendación de que no se dejen de ir con la finta de la primera estructura parasitaria que vean. En este caso, pues elegí fotos en donde es más evidente, pero como en la primera foto, justo como en las primeras en esta, o sea, de que ustedes estaban perdidísimos, o sea...
Por ejemplo, aquí hay uno ovalado, aquí hay uno que incluso podría parecer un cometa. Entonces, no se no se vayan con la finta de un único eritrocito que vean. O sea, deben de evaluar el conjunto de todos y ahí van a ver pues justamente los patrones y las características, ¿sale? Pero bueno, igual exageramos un poquito para que ustedes pudieran identificarlo y bueno, ya a la hora de la hora pues va a ser un poquito más difícil, pero las características claves ya las conocen, ¿ok? Muy bien. Entonces, eso es en cuestión de la identificación morfológica que les va a ayudar un montón para MicroLab, y también para la identificación de los bichillos, ¿sale? Entonces, bueno, pues vamos a ir, les pregunto ahorita, ¿hay alguna duda, pregunta en cuestión a la morfología? ¿Todos vamos en orden? Ok, va que va. Pues si todo está bien, ¿qué les parece que demos un descansito de 5 minutos de aquí a las 12 en punto para retomar energías y ya continuamos con el ciclo biológico y todo lo que queda del tema del día de hoy, ¿sale? Entonces, pues bueno, déjenme, le pongo pausa a la grabación y damos este descansito, ¿ok? Entonces, ay, güey.